Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, acá nos reencontramos nuevamente en este espacio, en este taller virtual del PEPAM titulado Los raros de la literatura argentina. Un espacio para disfrutar, gozar de lo mejor de nuestra literatura, ¿sí? De algunas obras que, como ya hemos dicho, han sido injustamente olvidadas, ¿sí? En el caso de nuestra autora de hoy y de su obra, de la obra que vamos a ver en particular, vieron que se disfruta mucho, espero que hayan disfrutado mucho la lectura y que, bueno, además de disfrutarla en cuanto a lo estético, también les debe haber dado un poquito de hambre, ¿no? Porque un poco se le hace agua a la boca cuando uno lee esas maravillosas recetas que recopila Juana Manuela Gorriti y con las que nos vamos a meter en nuestra clase de hoy, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos de vuelta, acá estamos una vez más. Estamos, a ver, si pasamos el PowerPoint, ahí está. Estamos comenzando nuestra clase número 3, ¿sí? Como les puse ahí, nuestra autora del caso es Juana Manuela Gorriti. Podríamos decir que hay tres escritoras del siglo XIX argentino que han sido abundantemente estudiadas, ¿sí? No sé si tan reconocidas y tan leídas como deberían ser, por lo menos por el público general, pero que sí han sido abundantemente estudiadas desde la crítica en años recientes, ¿no? ¿Sí? No en su propia época, sino más fines del siglo XX y bueno, y obviamente comienzos de este nuevo siglo. Una de ellas es Juana Manuela Gorriti. Las otras dos son Juana Manso y Eduarda Mansilla. Después tenemos un gran, inmensísimo conjunto de mujeres escritoras del siglo XIX que todavía quedan por leer, por estudiar y a las cuales, a cuyas obras no se les ha hecho la correcta justicia que merecen todavía, ¿sí? Nosotros vamos a entrar con una, como les digo, ¿no? De las raras u olvidadas o silenciadas, también podemos pensar, ¿no? De estas escritoras, pero que dentro de todo ha sido bastante estudiada y es bastante conocida. Hay otras que mucho menos, ¿sí? Así que vamos a entrar con Juana Manuela Gorriti y fíjense el subtítulo que yo le puse a esta clase, el recetario literario y la red de mujeres intelectuales. Acá lo que hizo Juana Manuela Gorriti a fines del siglo XIX es algo excepcional, absolutamente único, que es construir esta red de mujeres escritoras intelectuales, unirlas a todas, solicitarles estas colaboraciones que son, por un lado, recetas y por otro lado, cuentos e historias, y publicarlas, hacerlas públicas en un libro. Es algo absolutamente asombroso para la época, totalmente adelantado al momento en el cual está viviendo y a la cultura en la cual está viviendo tanto Juana Manuela Gorriti como todas estas otras mujeres que colaboraron con este recetario maravilloso que tuvieron que leer ustedes, ¿sí? Bueno, ustedes vieron que tenían una selección de ciertos platos que había que leer, que era bastante amplia, pero como yo les había dicho, cada uno de ellos era un relato bastante breve, algunos de una sola carilla, ¿no? Bien, así que vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Esta imagen que yo les puse de fondo, que viene muy a cuento, ¿no? Es un cuadro que se titula La lechera de el pintor holandés Johannes Vermeer. Es un cuadro del año 1660 aproximadamente. Y bueno, fíjense que lo que tenemos acá es efectivamente, ¿no? Una mujer como nos toca el caso hoy de abordar literatura femenina, literatura de mujer, y acá tenemos una mujer en el ámbito íntimo de la cocina, el ámbito cerrado de la cocina, preparando, bueno, alguna receta, trabajando, ¿no? Con una receta, ahí se puede ver el pan, algún frasco, el jarro con leche, el cuenco de leche, ¿sí? Entonces, bueno, la podemos relacionar, ¿no? Con esta escena de la mujer en la cocina que nos transmiten las escritoras en el libro de Juana Manuela Gorriti, pero con algo muy importante, con un cambio muy significativo, que es la subversión de correrse de ese espacio que normalmente es íntimo, un espacio que en el siglo XIX, acá este cuadro es muy anterior, ¿no? Pero en el siglo XIX sigue estando asociado y asignado a la mujer, ¿sí?
Pero lo que pasa acá, el hecho transgresor, es que Juana Manuela Gorriti y estas escritoras salen, corren el espacio que normalmente está relacionado con lo íntimo y con lo privado y lo hacen público, ¿sí? O sea, escriben como profesionales sobre lo que ocurre en esos espacios, en los espacios culinarios de la cocina, y los publican, los llevan a la vida pública. Así que es un paso muy, muy importante, hacer conocido y publicar para que todos puedan leer este tipo de obras, ¿sí? Así que bueno, esto para que nos acompañe en la clase, ¿sí? El cuadro que va a estar ahí de fondo durante todo el PowerPoint, ¿sí? Y vamos a pasar rápidamente a lo que vemos al principio de cada una de estas clases, que es un recorrido rápido, breve, muy abuelo de pájaro, porque no podemos profundizar demasiado, tenemos poquito tiempo, de la vida y obra de Juana Manuela Gorriti, ¿sí? Ella nace en el año 1818 en Rosario de la Frontera, en Salta, y viene de una familia de militares y hombres de letras, ¿sí? Algunos, bueno, militares revolucionarios, jefes de comandos, etcétera, eran justamente abuelos y padre de Juana Manuela Gorriti, ¿sí? De esta región, de la región de Salta, ¿sí? En 1831, junto con su familia, se tiene que exiliar en Tarija, en Bolivia, donde termina sus estudios. Esto es algo muy importante y muy interesante sobre la figura de Gorriti, porque acá, además de correrse de todos los cánones de la época y de todo lo que se le suele asignar a las mujeres en la época, y de terminar siendo una escritora excepcional, una, bueno, promotora de la cultura, ¿no? O constructora de estos lazos culturales. Además de todo esto, algo importante en Juana Manuela Gorriti es que no es porteña, ¿no? Entonces, acá también tenemos una cultura muy amplia y muy de lo que podemos llamar el latinoamericanismo, ¿no? Ella, estando en Salta, pero luego viviendo muchos años en Bolivia, se relaciona con toda una otra cultura, que es la que podemos pensar del noroeste argentino y de los países limítrofes, ¿no? Como Bolivia, como Perú, una cultura que tiene mucha tradición aborigen, de mucha tradición nativa, ¿no? Del quechua y de otras, bueno, de la aymara, de ciertas culturas aborígenes, y va a estar muy impregnado de eso, tanto sus escritos como cada actividad que ella haga. Entonces resulta doblemente interesante tanto la figura como la escritura de Gorriti, ¿sí? Bueno, allí en Bolivia, donde se muda con su familia, termina conociendo a Manuel Belzú, que es su primer marido, y que luego en un momento va a ser presidente de Bolivia, o sea, un hombre bastante importante, ¿no? Bueno, Gorriti, como decíamos, también venía de una familia de bastante importancia, ¿sí? Bien, en 1800, importancia, tomémoslo entre comillas, ¿no? Me refiero a una familia, bueno, de la élite, podríamos pensarlo, ¿no? Con gran cultura, gran capital económico, cultural, etcétera, ¿no? Bien, en 1845 se radicó finalmente con sus hijos en Lima, donde abrió una escuela primaria, ¿sí? Y donde trabajó, obviamente, como maestra en esa escuela primaria, y donde finalmente terminó estableciendo el famoso salón literario, donde se llevaban a cabo las veladas literarias. Gorriti más adelante en su vida va a escribir un libro al respecto sobre estas veladas literarias en Lima, ¿no? Bueno, era un salón que juntaba a gran cantidad de personajes políticos, diplomáticos, ¿no? Y personajes de la cultura también, escritores y especialmente escritoras, ¿sí? Que se reunían para llevar a cabo toda clase de actividades culturales, ¿no? Tanto recitación de poesía, escritura, tocar el piano, ¿no? Hacer veladas musicales, etcétera. Bien, bueno, como dice ahí, ¿no? Asistían sobresalientes personajes de la cultura. En 1874 regresa al país y se instala en Buenos Aires, ¿sí? Y allí funda un periódico importantísimo, periódico destinado al público femenino, que se titula La Alborada del Plata. Ya antes Gorriti había participado en la publicación, en la fundación de algunos otros periódicos. Ahora vamos a ver un poquito eso, vamos a ver
con mayor detalle la parte de Gorriti en la prensa periódica y cómo colaboró en la fundación y fundó ella misma y escribió también para distintos medios, órganos de la prensa periódica, ¿sí? Bien, y como dice ahí, ¿no? Entonces, desde acá tenemos una continuación de Gorriti en su doble vocación que la acompañó toda su vida, que es como escritora por un lado y como promotora cultural y de la cultura por otro, ¿sí? Bien, vamos a ver acá alguna parte de su obra, ¿sí? ¿No? Eso fue más relacionado con la vida. En cuanto a la obra, ¿qué tenemos? Su primera publicación fue en 1845, bastante joven, ¿no? Una novela, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Cuánto? 25, 26 años, Gorriti, a esa edad, sí, en esos años, perdón. Bueno, publica una novela titulada La Quena, ¿sí? En una revista que es la Revista de Lima. Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso también, ¿sí? Es una novela, lo que podemos llamar una novela breve o un cuento un poco más largo que luego ha sido recopilado en algunos volúmenes en libros, y acá aparece publicado por primera vez en esta revista. Bien, desde entonces, como dice ahí, su nombre se convirtió en sinónimo de literata, viajera, educadora, periodista y, como ya mencionamos, anfitriona de estas veladas literarias, ¿sí? Bueno, esto algo ya dije antes, ¿no? Su obra que tiene una perspectiva puramente americanista e indigenista. Hay corrientes de escritores que van a venir después, que siguen, adscriben absolutamente a ese tipo de corrientes, ¿sí? Bueno, escritores de todas las regiones de Sudamérica. Podemos pensar en el poeta César Vallejo, podemos pensar en el escritor peruano Arguedas, ¿sí? Acá también en la Argentina tenemos muchos que siguen ese tipo de corrientes. Podemos pensar, por ejemplo, en Ricardo Rojas, en Joaquín B. González, en Fausto Burgos, que es un escritor que vamos a ver en este taller dentro de algunas pocas clases, también está adscrito a una corriente muy similar. Estos escritores que toman como parte de la cultura, en este caso la cultura nacional o la cultura latinoamericana, los orígenes aborígenes, ¿no? Especialmente el sustrato quechua y aymara que hay en la lengua y en las construcciones propias de la cultura, ¿sí? Bien, entonces, americanista, indigenista, también heterogénea y variada, ¿no? Porque tiene, fíjense, libros tan variados como, por ejemplo, Sueños y Realidades, que es uno de ellos, de 1865, Panoramas de la Vida, fíjense el subtítulo de este libro, ¿no? Colección de novelas, fantasías, leyendas y descripciones americanas, de 1876. Es un libro que abarca todo ese tipo de cuestiones relacionadas, como les decía, con el americanismo, ¿sí? Finalmente, otro de ellos, ¿no? Misceláneas, de 1878. Este tipo de volúmenes o de libros era algo que se publicaba mucho en esa época, en el siglo XIX, cuando el escritor había publicado en diarios o revistas una serie de escritos que no se pueden clasificar muy certeramente, ¿no? Porque alguno de ellos es una especie de relato de viajes, otro es un cuento, otro es una poesía. Bueno, se reunían y se publicaban en libros cuyo título era Misceláneas, ¿no? Vale todo ahí, va cualquier cosa, ¿sí? Bien, y después tenemos, sí, las obras más importantes de Gorriti, que son dos novelas regionalistas, Oasis en la Vida de 1888 y La Tierra Natal de 1889. Por supuesto, finalmente libros innovadores y absolutamente inclasificables, como el que leímos nosotros para este espacio, como es Cocina Ecléctica de 1890, ¿sí? Yo les recomiendo, si les gustó la lectura de Gorriti y les interesa su personaje de escritora, de autora, les recomiendo que googleen, que busquen en internet, si quieren, estas otras obras de ella, ¿no? Las novelas, por ejemplo, Oasis en la Vida, La Tierra Natal, están disponibles para poder descargarse y leerse gratuitamente, ¿sí? Sí, ya no tienen derechos de autor. Así que realmente lo van a poder conseguir fácilmente y es muy, muy hermosa y muy estimable la lectura que se puede hacer de las obras de Gorriti, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco esto, ¿no? Hablemos de lo que es la publicación de distintos, en este caso podemos llamarlos semanarios,
para mujeres, ¿no? Revistas o periódicos de la época que tenían como destinatario el público meramente femenino, ¿sí? En este caso tenemos el primer ejemplo de esto, que es el periódico o el semanario El Álbum, ¿sí? De 1874, fíjense que ahí lo pone, ¿no? El Álbum, revista semanal para el bello sexo, literatura, fíjense las cosas que incluía, ¿no? Literatura, bellas artes, educación, teatros, modas, anuncios, ¿no? Estos eran como los temas que estaban pensados para el interés de la mujer, ¿no? Bueno, polémicamente, o sea, si lo miramos desde una perspectiva actual, deja afuera lo que es la política, ¿no? Y ciertas noticias más sobre la realidad. Pero bueno, esto es lo que teníamos en este momento. Y este es uno de los semanarios. Recuerdan recién que les dije que el primero que publica Gorriti, o el primero que dirige Gorriti, cuando viene a la Argentina, es La Alborada del Plata. El álbum es uno de los primeros que dirige Gorriti, pero en Lima. Fíjense, no sé si llegan a ver, aquí en la parte donde está este doble entrelineado que dice Lima, sábado, bueno, 8, 6, no sé qué dice, de agosto de 1874. Y acá arriba, debajo de donde aparecen los distintos temas que integran la publicación, tenemos directora, ¿sí? Carolina Freire de Jaimes y Juana Manuela Gorriti. Y todas las colaboradoras y los colaboradores que participaban de este periódico. Así que esto es lo primero que va a dirigir en cuanto a prensa Juana Manuela Gorriti, estando todavía en Lima, ¿sí? Algo importante que ahora lo vamos a ver con más detalle, con mucho más detenimiento, es que las mujeres escritoras que colaboran en estos periódicos que dirige y escribe, para los cuales escribe también Juana Manuela Gorriti, generalmente son las mismas que después participan en las veladas literarias que ella daba en Lima y al mismo tiempo son las mismas que terminan enviándole sus recetas para la cocina ecléctica, ¿sí? El libro que ustedes leyeron. Entonces hay una red construida, esto es lo que siempre se observa, una red de colaboradoras, mujeres, escritoras e intelectuales que ya tienen cierto acercamiento a Juana Manuela Gorriti. Algunas de ellas habrán leído ustedes en las recetas, que una de ellas se refiere a Gorriti como maestra, ¿sí? O sea que la califica de maestra como siendo ella una de sus aprendices, ¿sí? Bien, aquí tenemos, un poco ampliado, ¿no? Les traje para que vean con mayor definición, mejor calidad, esta misma portada, ¿no? Del álbum. Bueno, esto es de otro número, en realidad, no es el mismo número de recién. Revista semanal para el bello sexo. Fíjense que ahí tenemos algunos de los nombres en la parte de colaboradores, y ustedes van a reconocer, si leen, fíjense, Rosa Mercedes Riglós de Orbegoso, Juana Manuela Lazo del El Espuru, a ver quién más. Bueno, ustedes, si se fijan ahí, van a reconocer a varias de las escritoras del recetario, de la cocina ecléctica, varios de los nombres. Ahora vamos a ver más adelante, en otra de las publicaciones que dirige Gorriti, que también aparecen varias de las mujeres que le envían recetas para la cocina ecléctica, ¿sí? Bien, acá tenemos el segundo caso. Todavía seguimos en Lima, ¿sí? El nombre es parecido, pero le falta una parte, ¿no? Otro semanario que dirige y que publica Gorriti es La Alborada, entre los años 1874 y 1875. De vuelta, fíjense el subtítulo que dice Literatura, Artes, Educación, Teatros y Modas. Acá cambia un poco porque recién decía para el bello sexo y acá tenemos Semanario de las Familias, ¿no? La Alborada de las Familias. Y bueno, nada, este es uno de los números. Fíjense qué bonita la ilustración que trae también, como una suerte de grabado ahí, bueno, con varios instrumentos musicales, flores. Bien, así que este sería el segundo y de donde empieza a aparecer el nombre del semanario o del periódico más importante que va a dirigir Gorriti, que lo va a hacer desde aquí, desde Buenos Aires, que es efectivamente este que están viendo ahora, ¿sí? La Alborada del Plata, también con el mismo grabado, ¿no? El mismo dibujo. Este es un semanario muy importante que dirigió que funcionó entre los años 1877 a 1880, ¿sí?
De vuelta, el subtítulo es muy parecido, solamente que ahora ya estamos en Buenos Aires. Y bueno, fíjense, ahí tenemos prospecto, ¿no? A la prensa, a la Alborada del Plata. Esta es justamente la portada del número 1, ¿sí? La dirección está a cargo de Juana Manuela Gorriti, que escribe muchos de sus artículos también, pero de otra escritora muy, muy importante también, que es Josefina Pelliza de Sagasta, una escritora excepcional. Esa estaría, por ejemplo, dentro de las que yo les mencionaba recién, que todavía no han sido muy estudiadas. Es una escritora que no entraría, digamos, entre esas tres mujeres que yo les mencioné del siglo XIX, que son muy, muy conocidas y han sido muy estudiadas. Bueno, Josefina Pelliza todavía nos queda mucho trabajo por hacer con su obra y ha publicado muchísimo, ha publicado novelas también, tiene novelas. Ahora en un ratito lo vamos a ver bien. Bien, acá tenemos, ¿no? Ampliado, para que lo puedan ver con mayor detalle, lo mismo, la portada del número 1, ¿sí? De la Alborada del Plata. Y acá les voy a mostrar algunas de las cosas que publica Juana Manuela Gorriti en este semanario, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno de los textos que es El Yarabí de la Quena, y fíjense qué interesante, cuando yo les mencionaba recién el hecho de la cultura aborigen y la relación con el quechua, ¿no? Que tiene, en este caso, Gorriti, que nos trae el texto con el original en quichua y la traducción. ¿Sí? O sea, es un texto de ella que escribió en los dos idiomas, ¿no? Una versión bilingüe, y ahí tenemos firmado abajo JMG, Juana Manuela Gorriti, ¿sí? Bueno, después hay una nota al pie que lo voy a mencionar así muy rápidamente porque es muy interesante el caso, porque claro, esto debe ser un texto tomado de la tradición oral, ¿no? Es un yarabí. Yarabí es algo que circula dentro de la tradición, por ejemplo, en este caso de la tradición quichua. Juana Manuela Gorriti lo toma, lo adapta y lo traduce. Pero fíjense en la parte inferior que aclara, al hacerla, ¿no? La traducción dice, hemos tenido especial cuidado de suprimir en estas estrofas los versos que pudieran ofender el decoro de nuestras lectoras. Así que hay algunas partes que están con puntitos suspensivos, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes sabe quechua, pero yo por lo menos no. Así que yo me quedo con la intriga, alguna vez habría que investigar cuáles fueron esos versos, ¿no? Que estarían ahí del otro lado, que Juana Manuela Gorriti quiso suprimir y sacar para mantener el decoro, ¿no? Hay que ver qué dirían. Pero bueno, nada, eso como un comentario al margen interesante, ¿no? Bien, acá tenemos otro, en la Alborada del Plata, número 3, impresiones y paisajes, eso que figura ahí al costadito en la parte derecha, La Paz y Arequipa. Estos son textos que publicó, es un texto que publicó Gorriti, una suerte de relato de viajes y descripción de una región, ¿no? De una región cultural también, ¿no? Una región geográfica y una región cultural, ¿sí? En este caso, La Paz y Arequipa. Acá tenemos en el número 6 de la Alborada de Plata este texto que dice Leyendas Andinas, la receta del cura de Llana Rumi, ¿sí? También de vuelta recuperando cierto tipo de cultura, ¿no? Muy asociada al noroeste argentino, en este caso a lo andino también, ¿no? A la parte lindante con la cordillera. Y bueno, ¿no? Mucha cultura relacionada con el quechua también. Este texto también fue recopilado luego en misceláneas, ahora creo que lo vamos a ver. Sí, acá están, ¿ven? Los textos, todos esos que Juana Manuela Gorriti fue publicando en la Alborada del Plata, que como vieron tenían eran textos muy diferentes, ¿no? Muy heterogéneos. Por un lado teníamos un yarabí traducido al español, después tenemos una descripción de un paisaje, después una leyenda de una región, y entonces todos terminan en este libro de 1878 que se titula Miscelánea, ¿sí? Ahí tenemos la portada de la primera edición de 1878 y tiene en la parte superior escrito una especie de autógrafo por parte de la propia Gorriti en manuscrita, ¿no? Con su propia letra, muy interesante eso también, ¿sí? Y bueno, fíjense, como les decía, es un libro absolutamente heterogéneo, de misceláneas, ¿no? Leyendas andinas, veladas de la infancia, escenas de Lima, recuerdos del 2 de mayo, etcétera, etcétera. Después sigue, ¿sí? Bien,
Algo que me interesa que veamos rápidamente, el tema de las colaboradoras, que yo les decía recién, de la Alborada del Plata. Fíjense todos los nombres que aparecen ahí, yo les traje únicamente el índice, el sumario de colaboradores de 2 números, ¿sí? Que, como aparecen ahí, para que vean algunos de los nombres. Fíjense que dice en la parte inferior de ambos sumarios, colaboradores, ¿no? Dice colaboración peruana, colaboración boliviana, colaboración chilena en el primero. En el segundo tenemos de vuelta, tenemos primero colombiana, colaboración colombiana, peruana, boliviana, ¿sí? Etcétera. Entonces, esto es lo que yo les quería plantear, ¿no? Esta red internacional, en realidad latinoamericanista, de colaboradores y de escritoras que construye Gorriti es algo único, es algo excepcional, digamos. El resto de los escritores de esta época normalmente ponen o están mirando a lo que sucede en la propia Buenos Aires o ponen su vista en Europa, ¿sí? Están fijándose en Europa, en algunos casos en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo tenemos, no sé, a Sarmiento mirando con buenos ojos tanto a Francia como a Estados Unidos, Mansilla, si pensamos en Mansilla, bueno, Mansilla también visita los ranqueles, ¿no? Así que se fija un poco en la cultura de los indígenas locales de acá de este país, bueno, de la Pampa en realidad diríamos, ¿no? Los indígenas de la región de la Pampa, la región pampeana, pero también tiene una mirada puesta especialmente en la cultura europea, ¿sí? Digamos, si bien hace esta excursión a los ranqueles, no tiene una intención de rescatar culturalmente o de organizar o armar una cultura con esos elementos nativos, ¿sí? En cambio, Gorriti sí, Gorriti se está fijando en los elementos, está estudiando los elementos de la cultura, de las culturas originarias, para construir una cultura grupal, una cultura latinoamericana, junto con estas otras mujeres y estos otros colaboradores de los países vecinos latinoamericanos, ¿sí? Es algo muy importante esto. Y fíjense que yo les puse abajo los nombres de la gran mayoría de estas colaboradoras que van apareciendo en la Alborada del Plata y los que remarqué con un poco, que están un poco más en negrita, ¿sí? Fíjense, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Rosa M. Rilós de Orbegoso, que ya la vimos antes, en la Alborada, no, perdón, en el álbum de Lima, Juana Manuela Lazo de El Espuru y Justa García Robledo, esas que están marcadas son efectivamente colaboradoras de Cocina Ecléctica, han enviado sus recetas a Cocina Ecléctica, así que ya tenemos casos donde colaboraban con Manuela Gorriti en el álbum, colaboraron en la Alborada del Plata y terminaron también colaborando en Cocina Ecléctica, ¿sí? Y lo mismo en las veladas literarias. Eso es lo que vamos a ver ahora, justamente. Fíjense, yo les traje acá tenemos la primera edición también de el libro donde Gorriti termina recopilando lo que ocurría, ¿no? Y muchos de los textos que se leían en esas veladas literarias que ella dirigía en Lima, ¿sí? Y fíjense, ahí tenemos al costado, ¿no? El índice con primera velada, segunda velada, los va organizando así. Y acá lo mismo que les decía recién, si se fijan los nombres de quienes están llevando textos y publicando o leyendo, ¿no? En las veladas y después publicándolas en este libro, tenemos las mismas personas, de vuelta, acá tenemos a de Carbonera, ¿sí? Bueno, Adriana Buendía, si no me equivoco, también envía alguna receta a Cocina Ecléctica, Mercedes Belzú, acá tenemos abajo Juana de El Espuru, que también estaba recién. Bueno, les dejo acá para que lo miren con tranquilidad, no me voy a poner ahora a revisar y a leer todos los nombres, obviamente, pero como les digo, figuran las mismas mujeres colaboradoras que pertenecían a esta red de intelectuales que colaboraban evidentemente en todos los medios en los que participara Gorriti, la consideraban una maestra, y bueno, terminaron enviando también sus recetas e historias en Cocina Ecléctica, ¿sí? Así que les dejo un poco esto, si quieren pausen y miren con detenimiento tanto los textos que enviaban, ¿no? Que hay de todo tipo, hay sonetos, bueno, hay relatos de viaje, himnos, ¿no? Bueno, toda clase de textos, principalmente poéticos serían, ¿no? Para la lectura un poco más rápida de los textos, tanto los textos, como les decía, como las autoras y los autores, ¿sí? Bien,
Vamos a pasar ahora entonces también muy rápidamente, porque se nos va el tiempo, nos vuela el tiempo rapidísimo, a un recorrido muy breve por algunas de estas principales mujeres que yo les menciono, que estaban muy relacionadas con Juana Manuela Gorriti, intelectuales, escritoras y algunas de ellas que colaboraron con el recetario de cocina ecléctica. En principio ya les mencioné a Josefina Pelliza de Sagasta, ¿sí? Fíjense, vivió entre el 48 y el 88, falleció realmente muy joven, murió muy joven, pero fue, bueno, escritora, promotora cultural, educadora, una mujer completísima, y no solo eso, sino que muchas veces cuando se piensa en las escritoras, ella es de acá, de acá de Argentina, cuando se piensa en las escritoras argentinas del siglo XIX, muchas veces se piensa en géneros como la poesía o el teatro, ¿no? Pero en este caso no. Acá tenemos, en el caso de, bueno, tanto de Juana Manuela Gorriti como en el caso de Josefina Pelliza, novelista, ¿sí? O sea, escritora del género de la novela directamente, que es algo bastante insólito, bastante poco esperado, digamos. Bueno, no sé si poco esperado, en realidad más que poco esperado, poco estudiado, ¿sí? Algo que no se ha estudiado mucho todavía, aunque hay libros importantes que abordan el tema de la cantidad de novelas que hay escritas por mujeres, por escritoras mujeres en el siglo XIX, son muchísimas, cuando normalmente se toma a veces el comienzo de la novela, bueno, del género novela, ¿no? En la década del 80 con las publicaciones y la escritura de Eugenio Cambaceres, ¿no? Para la literatura oficial, para la historia literaria oficial y canónica, el comienzo del género novela en la Argentina en el siglo XIX normalmente se pone como mojón a las publicaciones, las novelas de Eugenio Cambaceres, ¿sí? Y a veces se toman como antecedentes, anticipatorios, obras como podemos pensar, por ejemplo, La Malia, ¿no? De Mármol. Pero se pasa muy por arriba todo lo que publicaron las escritoras mujeres y, como les digo, hay un libro que les recomiendo profundamente, que es de una crítica literaria, una estudiosa actual, que se llama Eve Molina, ¿sí? El libro se titula Cómo crecen los hongos. Ustedes lo pueden buscar también, se consigue, si no me equivoco, se consigue para descargar o para comprar. Y ahí Eve justamente lo que estudia es todo un periodo larguísimo, como de 40 años del siglo XIX, donde hay una cantidad enorme de novelas escritas y publicadas por mujeres que prácticamente se desconocen, ¿sí? Así que muy interesante estudio ese, cómo crecen los hongos de Eve Molina. Volvamos acá, ¿sí? Volvamos al siglo XIX. Tenemos entonces Josefina Pelliza, la publicación de esta novela, ¿sí? Que es de 1875, titulada Margarita, ¿sí? Bien. Bueno, esta es una escritora excepcional, absolutamente excepcional, muy conocida en su país, es canónica, ¿sí? Se la lee muchísimo dentro de la educación y la cultura peruana. Es una mujer de Perú, Clorinda Mato de Turner, ¿sí? Nació en 1852, murió en 1909, y una de sus obras máximas, muy celebrada, muy conocida y muy leída, es esta que figura ahí, ¿sí? Ave sin nido, que también, si la buscan, se consigue, se puede leer, realmente una novela increíble y que tiene mucho que ver con la cuestión, por un lado, de la mujer, ¿sí? Clorinda Mato de Turner fue una defensora de los derechos de la mujer, una luchadora por los derechos de la mujer y primera feminista, ¿no? Por supuesto, de aquella época. Entonces aparece la cuestión de la realidad en torno a la mujer, por un lado, y la realidad en torno a la mujer latinoamericana y a la mujer bueno, indígena también por otro, ¿no? Bien, Mercedes Cabello de Carbonera, ¿sí? También una escritora peruana muy importante, muy gran amiga de Gorriti. Esta podríamos decir que es como prácticamente la mejor amiga de Juana Manuela Gorriti. Bueno, nació en 1845, falleció en 1909, y tenemos ahí una publicación de ella, que es una novela también, Blanca Sol, novela social de 1889,
publicó muchísimas más, ¿sí? Tiene muchas obras publicadas, pero esta es una de las que se recuerda principalmente, ¿sí? Bien, Lola La Rosa, de Ansaldo, podríamos agregarle, pero bueno, Lola La Rosa también es una escritora que vivió gran parte de su vida aquí en la Argentina, en Buenos Aires, si bien su nacimiento fue en Uruguay, ¿sí? Nació en 1859, falleció en 1895, también muy joven, una vida muy corta, y en el 88, en 1888, publicó esta novela, Hija Mía, muy, muy interesante. Fíjense que el título ya tiene como una especie de, bueno, tiene un signo de exclamación al final, ¿no? Nos habla de una novela que podemos pensarla como trágica, ¿no? Hija mía, es como una exclamación tremenda, donde también se aborda la cuestión de la maternidad y el tema de la mujer, ¿sí? Principalmente. Bien, otras de estas mujeres que participaron de Cocina Ecléctica, pero que no han publicado tanto o no han llegado a publicar libros, ¿sí? Así novelas que podamos conseguir fácilmente, pero que sí escribían y escribían, sobre todo participaban de estas veladas literarias que hemos mencionado, de Juana Manuela Gorriti. Una de ellas es esta, ¿no? Rosa Mercedes Riglos, también peruana, de 1826 a 1891. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, yo les traje una captura de pantalla de una charla literaria que dice abajo, ¿no? Leída por su autora, de estas veladas literarias que organizaba Juana Manuela Gorriti. Y la última que podemos ver es esta, también otra de las colaboradoras asiduas de tanto los semanarios como de Cocina Ecléctica, Juana Manuela Lazo de El Espuru, también de Perú, de 1819 a 1905, y ahí tenemos una de las escrituras de ella, una especie de retrato o de escritura, bueno, ahí figura, ¿no? Rasgo histórico conmemorativo sobre Antonio José de Sucre, ¿sí? Bien, pasemos ahora sí entonces, después de toda esta introducción, que espero que les haya gustado y que les sirva para ampliar un poco el contexto, ¿no? Y el panorama en el cual se desenvuelve la escritura de Gorriti y de todas sus colaboradoras, vamos a nuestra lectura que es Cocina Ecléctica, ¿sí? Publicado en 1890. Ahí lo que tienen es la portada del lado izquierdo de la primera edición directamente, y en el lado derecho una portada de una edición moderna que se ha hecho, que fíjense que le han agregado algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, dice Cocina Ecléctica y abajo le agregaron como una suerte de subtítulo, Recetas del 1800, ¿no? Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con calificar el libro de esa forma, quizás es una forma de escribirlo, ¿no? De hacerlo llegar mejor al lector, pero para mí esta obra de Gorriti es mucho más que eso, es mucho más que solo recetas del 1800, ¿no? Si bien eso es lo primero, lo que está a primera vista en el libro, que es un conjunto de recetas, hay mucho más detrás, ¿sí? Y tenemos debajo el hecho de que pertenece, lo pueden ver aquí, a una colección de literatura titulada Las Antiguas, ¿no? Lo cual está muy bueno porque es una colección que edita todos libros relacionados con escritoras mujeres, principalmente del siglo XIX, ¿sí? Algunas de comienzos del siglo XX también. Bien, vamos a la obra entonces, ¿no? Tenemos en principio el prólogo que escribe la propia Gorriti, básicamente es lo único que ella escribe en este recetario, ¿no? Porque el resto son todas recetas de las demás escritoras y de sus colaboradoras, pero ella escribe el prólogo, y acá esto es lo que yo les decía al principio, ¿no? Nos va a hablar del espacio doméstico, por este lado del hogar y el espacio de la cocina, pero también contraponiéndolo, por otro lado, al tema de la escritura pública, ¿sí? Dos aspectos muy importantes que aparecen en Cocina Ecléctica. Yo, como les digo siempre, voy a leer algunas de estas citas y algunas meramente las voy a mencionar y voy a dejar el PowerPoint para que ustedes después las puedan leer con calma, ¿sí? Tranquilamente. En este caso, lo que nos dice Gorriti es: el hogar es el santuario doméstico, su ara es el fogón, su sacerdotisa y guardián natural la mujer, ¿sí? Bueno, es algo muy de época, ¿no? Es algo muy de época, y muy del siglo XIX, ¿no? En esa época no podemos
esperar otra cosa distinta, y como les decía, el acto transgresor de esto está en transportar ese espacio santuario privado de la mujer a la escena pública, hacerlo público a través de un libro como este, ¿sí? Ávida de otras regiones, arrojéme a los libros y viví en Homero, en Plutarco, en Virgilio, después en Corneille, en Racine, Chateaubriand, Hugo, Lamartine. Ahí ese párrafo es importante porque nos habla de las lecturas de Gorriti, y además vamos a ver que Gorriti se distancia, ¿no?, del tema de la cocina. Ella se para más casi en un rol masculino de la época, ¿no?, en el rol de quien no se acerca a la cocina y prefiere las lecturas, ¿no?, la literatura, sin pensar que esos ínclitos genios fueron tales porque, excepción hecha del primero, tuvieron todos a su lado mujeres hacendosas y abnegadas que los mimaron, fortificaron su mente con suculentos bocados, fruto de la ciencia más conveniente a la mujer, ¿no? Esto es lo que dice Gorriti acá. Mis amigas, a quien arrepentida me confesaba, no admitieron mi mea culpa, sino a condición de hacerlo público en un libro. Ahí está, ¿no? Y tan buenas y misericordiosas como bellas hanme dado para ello preciosos materiales, enriqueciéndolos más todavía con la gracia encantadora de su palabra, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces ya empezando directamente con las distintas recetas. En la receta que envía Casiana Castro de Uriburo, de Salta, que se llama sopa salteña, comienza y dice, ¿no? No habría de perdonarte si no dieras el primer lugar en la sección sopas de este ecléctico libro a la crema de las confecciones suculentas, a la nata de las cosas exquisitas, a la riquísima sopa salteña, ¿sí? Fíjense que acá lo que podemos detectar y que va a aparecer en innumerables recetas, ¿no? Yo lo voy a mencionar en esta, pero en la gran mayoría vamos a tener básicamente lo mismo, ¿no?, que es el placer sensitivo de lo culinario. Eso es algo importantísimo, ¿no? Este libro de Gorriti, que no solo tiene recetas y que además tiene cuentos y anécdotas, apela constantemente a lo sensorial y apela además a ciertos sentidos que la gran mayoría de los libros de la literatura no buscan, ¿no?, o no transmiten, porque normalmente cuando leemos una novela o un cuento, lo que sea, está concentrado todo especialmente, muy especialmente en el sentido visual, ¿sí? En ciertos casos de ciertos novelistas o escritores que sean muy buenos en lo que hacen, pueden intentar apelar a otro tipo de sentidos, ¿no? Principalmente el auditivo, pero muy raramente pasamos de ahí, ¿no? Bueno, tenemos el caso, no sé, de Marcel Proust, ¿no? Y esta, no sé si conocen ustedes la historia de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, y esa escena muy famosa de la Magdalena, ¿no?, que es lo que se llama normalmente reminiscencia proustiana. Proust, este escritor francés, ahí comenta que a través del sentido del gusto, al probar una magdalena mojada en un poquito de té, él se acordó de toda su infancia, de cuando su tía le daba esa misma magdalena cuando era chico, mojadita en té, y eso le hace despertar, a través del sentido del gusto, toda la rememoración de toda su infancia, ¿sí? Pero bueno, o sea, ahí tenemos el sentido del gusto empleado, el sentido del gusto y un poco el olfato empleado para la rememoración, pero si uno lee el texto, la novela, las novelas, es una novela en 7 tomos, si uno lee la novela de Proust y le da el tiempo para hacerlo, después el resto de la narración se enfoca principalmente en el sentido visual, ¿no? Obviamente. En cambio, en este caso, en el caso de Gorriti y del libro de Cocina Ecléctica, tenemos un caso excepcional de una escritura que apela a todos los sentidos, y principalmente a estos sentidos que no buscan los otros libros, como son el olfato, el gusto y el tacto también, ¿sí? Bien, fíjense, vamos a la sopa salteña, ¿no? Se cortan rebanadas muy delgadas de pan frío, se las tuesta en la parrilla, se las coloca por capas en una sartén esmaltada de porcelana. Sobre cada capa de pan se echa otra de lonjitas de queso fresco o de gruyère rallado y rebanadas de chorizo frito. Sobre cada una de esas capas se verterán 2 cucharadas, cuchara de cocina, pone, ¿no?,
de caldo sazonado con una salsa de cebollas picadas muy menudo, un diente de ajo molido y pimienta idem, ¿sí? Bien, acá tenemos en este fragmento, en esta sopa teóloga, que nos manda Clorinda Mato de Turner, a quien ya vimos, a quien ya mencionamos, la escritora peruana de Ave sin Nido. Tenemos una crítica al ámbito eclesiástico, ¿no? Porque claro, Clorinda Mato, bueno, escritora indigenista, es muy crítica de ciertos sectores de la iglesia y de lo que han hecho con la cultura indígena, la cultura aborigen. Entonces, bueno, hace como una especie de crítica un poco jocosa, ¿no? En torno a ciertos padres, padres agustinos, ¿no? Dice, fíjense, vamos acá, esta parte que dice, este nutritivo alimento en el que la fracción líquida es tan fortificante, robustecería el cerebro de aquellos ínclitos varones para investigar las nebulosas de esa ciencia, de nombre tan santo y sin embargo tan vana, y revolotear cual moscardones sin comprenderla en torno de la eterna luz, Dios, ¿no? Bueno, un poco de forma juguetona hace una crítica a la iglesia y al ámbito eclesiástico en una sopa que lleva además ese nombre, ¿no? Sopa teóloga, ¿sí? Bien, acá lo que vemos es el tema del internacionalismo de este libro y de todo lo que estamos leyendo y la condición de maestra de Gorriti, que ya les comenté antes, ¿no? En la salsa de perejil nos pone Lucila Cabello, se hace cocer un gran manojo de perejil atándolo con un hilo de forma de ramillete. ¿Qué tal salsa, mi querida maestra? Esta confección riquísima con el asado la aprendí de una señora italiana muy entendida en achaques de cocina. Es decir, que la conexión se sigue ampliando, ¿no? O sea, no solo estamos en el ámbito latinoamericano, sino que muchas de las recetas vienen de un ámbito directamente internacional, como es el caso que lo aprendió esta receta de una señora italiana, ¿sí? Bien, acá tenemos usos recomendados de las recetas, ¿sí? Bueno, esto se los dejo para que lo lean, es parte de la receta salsa picante de queso. No, no voy a entrar en mucho detalle acá, vamos a pasarlo rápido porque se nos va a hacer muy largo, si no. Esto me interesa, ¿sí? La anécdota histórica sobre San Martín, porque yo creo que la parte más jugosa, más interesante de este recetario es cuando aparecen esas historias, ¿no? Esas anécdotas, esos cuentos intercalados entre, bueno, todos los condimentos y todos los ingredientes de las recetas, ¿no? Diz que allá, cuando este héroe, en su gloriosa odisea, cabalgaba por los pagos vecinos al pasaje, un día, al salir de Metán, pronto a partir y ya con el pie en el estribo, rehusaba el almuerzo que servido le presentaban. Llegó un pescador trayéndole el obsequio de un hermoso dorado, tan hermoso que el adusto guerrero le dio una sonrisa. Adelantados con ella sus huéspedes, ah, señor, exclamaban alternativamente, siquiera estos huevos, siquiera esta carne fría en picadillo, siquiera estas aceitunas, siquiera estas nueces, quieren que coma todo eso, ¿no? San Martín. San Martín se volvió hacia sus dos asistentes, al vientre del pescado, dijo, y todas esas excelentes cosas y en marcha, dijo y partió al galope, es decir, todo lo que los huéspedes quieren que él coma, los huevos, la carne fría en picadillo, las aceitunas, las nueces, lo meten adentro del pescado después, definitivamente, ¿no? Y acá sigue, ¿no? Dice, escamado, abierto, vacío y limpio en un amén, el hermoso dorado fue relleno con el picadillo, los huevos duros en rebanadas, las aceitunas y las nueces peladas y molidas. Cerrado el vientre con una costura, envuelto en un blanquísimo mantel, fue entregado a los dos asistentes que a carrera tendida partieron y adelantando al general, llegaron a la siguiente etapa donde el famoso dorado fue puesto al horno y asado y calentito lo guardaban para serle servido en la comida. En su sobriedad, San Martín quiso que ésta se limitara al pescado y su relleno, ¿sí? Así que fíjense, este es el origen, una especie de anécdota histórica, ¿no? Interesante sobre San Martín, y es lo que da nombre a este pescado que se termina llamando dorado a la San Martín, ¿sí? Un pescado relleno con todas esas cosas que, bueno, hoy nos parecería bastante insólito, ¿no? Pero bueno, se ve que al prócer le gustó ese pescado con todos esos rellenos, ¿sí? Bien, acá tenemos usos y costumbres de los gauchos, ¿sí? En el caso de la descripción de las mojarras, ¿no? Como parte del libro,
Dice, llaman así los gauchos no solo al pececillo marino de este nombre, sino a todo pez pequeño, sea de raza o en creencia. De estos últimos, el sábalo y la yusca son en este estado muy apetecidos por lo tierno y sabroso de su carne, mucho mejor que la del pescado grande para estofarla o ponerla en guiso. Y pues en todos los países hay ríos, y en todos estos mojarras, he aquí, para que los lectores se chupen los labios, bueno, y después empieza con las recetas, ¿no? Pero acá nos interesa esto, que dentro del libro no solo están las recetas, sino que los usos y costumbres de los gauchos, ¿no? De cómo llaman y qué hacen con la comida, de los gauchos y de otros pobladores también, nos va a hablar más adelante el libro, ¿sí? Bien, acá tenemos el procedimiento en torno a los productos regionales, ¿sí? Esto es muy interesante, lo pueden leer, lo voy a dejar para que ustedes lo lean por su cuenta. Es la descripción que hace Josefina del Valle de Chacaltana sobre el tamal limeño, ¿sí? Una comida limeña. Bien, recetas de platos excéntricos yo les puse acá, ¿no? Porque tenemos en este caso algo que hoy no esperaríamos comer en ningún lado, no sé, ustedes me dirán después, esto es algo que les voy a pedir que hagan. Cuando vayan al foro y dejen los comentarios, por favor díganme, coméntenos si alguna vez comieron esto, algo como esto, duraznos rellenos, ¿no? Pero ¿rellenos de qué? Bueno, fíjense, dice, se mondan delicadamente los duraznos cuidando de no quitarles la carne, y se ponen a hervir en regular cantidad de agua. Déseles dos cortos hervores, quítese el agua y déjeseles enfriar, córteseles detrás, del lado del tronco una redondela y presionándolos y ayudándose con la punta del cuchillo, extráigaseles por allí el hueso, rellenándolos con picadillo de carne cocida, huevos duros picados y pasas de Corinto, ¿sí? Bueno, después sigue, nos habla de una salsa también que le pone, ¿no? Jugo de tomate, mantequilla, pimienta, sal, una dedada de cominos y media taza de caldo, ¿sí? O sea, bueno, esto ya es un plato bastante exótico, ¿no? Bastante excéntrico, así que yo les pido por favor que ustedes comenten si alguna vez probaron algo parecido, ¿no? Yo por lo menos no lo he hecho, pero puede ser que en alguna otra región o en algún otro lugar todavía se coman duraznos rellenos, ¿sí? De este estilo, ¿no? Duraznos rellenos, no con crema o con dulce de leche, sino con todo esto que mencionamos recién. Bien, acá tenemos en el texto que corresponde a la pasta de frijoles, nos habla sobre el sustento del gaucho, del indio y del guaso, ¿sí? Y lo compara con la mesa del rico. El guaso es el equivalente del gaucho, pero en Chile, ¿sí? En ciertas regiones de Chile. Así que bueno, les dejo esto para que lo lean, pero para que vean lo interesante y lo amplio que es, ¿no? En cuanto a la descripción de las alimentaciones de ciertos pobladores y de ciertos tipos y géneros culturales, ¿no? Bien, la anécdota familiar y el tema de la posesión de las recetas. A mí me encanta esta anécdota. Fíjense que está en Pastelitos de huevo a la nena. Lo voy a leer primero. Dice, la picaruela sueña con ellos en el colegio los 30 días del mes, ¿no? Con estos pastelitos. Así también, desde que llega a la casa y no bien recibe los besos maternos, corre a la cocina y demanda con autoridad a la déspota del fogón. Fíjense la caracterización, yo les pido que vean el tema de la caracterización de esta cocinera, ¿sí? Déspota del fogón. Ya, listos, fritos y ricos para esa linda boquita, responde la vieja cocinera, que solo para ella es sumisa y comedida, que digo, amante y aduladora. Y la chica en las tres comidas de estas benditas 12 horas de hogar, tritura la tierna pasta rellena con una delicia que da envidia de contemplar. Yo quisiera esta exquisita confección para el libro de nuestra amiga, le dije. ¿Por qué no la pides a Úrsula? Dios me libre, había de negármela esta terrible cordobesa. La nena fue ella y con 2 besos le arrancó la receta. Hela aquí, ¿sí? Acá es muy interesante porque esto acá, en este fragmento podemos ver un montón de cosas, ¿no? En principio, la separación, por un lado, entre clases, ¿no? Clases sociales o quiénes son verdaderamente los que están en la cocina, ¿no? Porque recordemos que nosotros tenemos este recetario con cuentos, con anécdotas,
Y quienes escriben las recetas y envían esto a Gorriti son mujeres intelectuales, escritoras y generalmente pertenecientes a una clase tirando a alta, ¿no? A familias de la élite, familias muy prestigiosas, ¿no? Pero claro, quien está verdaderamente en la cocina haciendo los platillos y muchas veces siendo dueñas originarias de esas recetas, son mujeres de clase baja, ¿no? Mujeres mucho más tradicionales, y en este caso la tenemos descrita, ¿no? Acá es esta tal Úrsula, ¿no? Que es una cordobesa, déspota del fogón, le dicen, que es la dueña real, la que prepara efectivamente la comida y la dueña de esa receta, ¿no? Entonces, la escritora, que en este caso es Carolina L. de Castilla, de Buenos Aires, quiere enviarle la receta a Gorriti, pero no se anima a pedírsela a ella misma, a la cocinera Úrsula, y envía para pedírsela a la nena, ¿no? A la chiquita que evidentemente la puede comprar a la cocinera. Así que bueno, ese tipo de cosas son interesantes también de analizar en este tipo de escritos del siglo XIX, ¿no? Bien, acá tenemos una historia sobre un plato de Adelina Patti, ¿sí? Muy reconocida en la época, hoy quizás ya el nombre no queda tanto, ¿no? El de Adelina Patti. Bueno, la voy a dejar en realidad, fíjense que ahí habla de ella, ¿no? Esta cantante, ¿no? Actriz, bueno, personaje del momento, del siglo XIX, fíjense que habla, dice, habíala admirado en Covent Garden y en la Grande Ópera, y ora Julieta, ora Traviata, ora Seminaris, habíame extasiado su voz y la sublime expansión de su genio allá en las elevadas regiones del arte, ¿sí? Bien, le terminan poniendo como nombre a este plato, ¿no? En base a lo que le sirven, que fíjense que dice, ¿no? Acá, al final, componían este plato dos riñoncitos de cordero fritos y asentados sobre dos tostadas de pan muy delgaditas, doradas a la parrilla y fritas como los riñones en mantequilla. Esto termina llamándose frituras a la diva, ¿sí? En honor a Adelina Patti. Bien, esto también muy interesante, una receta adquirida en la Exposición Universal de París. Esto me encantó cuando lo leí. Ustedes quizás hayan oído hablar de esta exposición que se realizaba allá y que asistían representantes de todos los países del mundo a la Exposición Universal llevando cosas exóticas, ¿no? Tanto exposiciones de aparatos, invenciones, bueno, de aspectos, cuestiones tipo de circos, ¿no? Con acrobacias, gente que sabía, que tenía distintas capacidades, y en este caso también cocina, ¿no? Comidas y cuestiones culinarias, ¿sí? Bien, así que ayer, dice acá Trinidad Velarde de Buenos Aires, dice, ayer en la mesa, mi papá recordó haber comprado el cocinero de un restaurancito en el pabellón de Persia, fíjense, también volvemos al ámbito internacionalista, ¿no? Acá estamos hablando de un cocinero que estaba representando a Persia. En la exposición, la receta de un plato que saboreó allí con delicia y cuya confección quiso traernos. Y dejando el cubierto, echóse a buscar en los profundos compartimientos de su cartera, ¿no? Tenemos la historia de cómo el padre busca la receta que había adquirido en la exposición universal, ¿no? En esta exposición de París. Allí estaba la consabida receta de la que después de la lectura general me apoderé yo, gozosa de poder ofrecer algo, aunque no mío, a un libro redactado por tantas beldades. El jueves tenemos convidados a algunos amigos para estrenar este plato, ¿sí? Bueno, se llama gallina a la persa, ese plato que ustedes lo habrán leído, ¿no? Bien, esto también muy interesante, ¿no? La historia de la creación de un plato por parte bueno, nos lo cuenta esta Ana S. de Armstrong, pero tiene que ver con Emma Nevada, ¿no? Por eso le terminan poniendo de nombre al plato pichones a la nevada. Dice, ella enseñó esta riquísima confección a un fondista de cierta aldea donde la diva de paso se detuvo a comer, ¿sí? Esta Emma Nevada, que también es como Adelina Patti, ¿no? Una diva de ese momento, de esa época. ¿Qué quiere la señora que se le sirva? Demandó el fondista, que entusiasmado por la presencia de la cantactriz, se ocupaba en persona de aderezarle la mesa y añadió, grato habría de serme dar su nombre al plato que eligiera, ¿no? Ahí está
el bautismo de los platos en base a actrices o divas del momento. Pues bien, querido huésped, dijo ella riendo, quisiera comer un pichoncito en 3 condiciones: frito, rebozado y asado al horno, ¿no? Lo cual es una rareza increíble. Desde ese día hacíanse peregrinaciones a la aldea para saborear en la dichosa fonda los pichoncitos a la nevada, es el nombre que le queda, que es en verdad un plato delicioso, juzgadlo por su confección. Bien, países de nuestra raza y diferentes nombres. Fíjense esto, en la olla o puchero limeño nos va a hablar de, bueno, vamos a leerlo primero, ¿no? Este plato con diferencia en el nombre es en todos los países de nuestra raza la base de la comida, indispensable en el menú cotidiano y olla puchero o bouillier, el patriarca de la mesa de familia, ¿sí? En Lima, las mujeres tan entendidas en el arte de guisar dan a este plato un sabor exquisito confeccionándolo de esta manera. Ahí nos cuenta entonces cómo lo hacen, cómo hacen este plato que es la olla o puchero limeño, ¿sí? El puchero, ¿no? Lo que conocemos como puchero principalmente. Y termina diciendo, ¿no? Sobre la nueva capa de hojas de repollo se pondrán a cocer al vapor las patatas, batatas y frutas que servirán de relieve a la olla limeña, que allá llámase puchero, y que con más o menos añadidos y quitados es la olla podrida de la madre patria, ¿sí? Otro de los nombres solían decirle olla podrida cuando armaban esta confección de este puchero con todo lo que encontraban para meterle adentro, ¿no? Básicamente. Bien. Bueno, acá les dejo para que lo lean ustedes, porque es muy interesante, tiene una introducción humorística, ustedes se habrán dado cuenta, porque claro, la autora hace un juego de palabras entre el nombre del plato, que es causa, ¿no? Quizás conozcan la causa limeña, que es muy rica, es una cosa muy, muy rica, y entonces hace este juego de palabras humorístico, diciendo, sí, causa es de gozo, ¿no? Para sus numerosos aficionados, doble causa de gozo por el placer de saborearlo. Entonces, bueno, este doble juego, este doble significado de la palabra causa, ¿no? Por el nombre mismo del plato, ¿sí? Bien. Acá de vuelta, ¿no? Vamos a esto, es, bueno, tremendo, ¿no? También, como veíamos antes, que yo les mencionaba los duraznos rellenos con carne, ¿no? Acá tenemos la confección casera de ciertos platos muy excéntricos, ¿no? Algo que hoy en día estamos absolutamente acostumbrados a ya comprar preparado, ¿no? Como es el caso en este que les traje acá, de la morcilla, ¿no? O sea, a nadie creo que hoy en día se le ocurriría fabricar o hacer una morcilla en su propia casa, ¿no? Ponerse a cocinar para hacer la morcilla, que además hay que tomar la sangre, ¿no? Directamente del animal. Y sin embargo, en esta época, claro, uno evidentemente no podía ir a la carnicería y comprar ya hecha, ya fabricada una morcilla. Entonces la gente la fabricaba y la hacía en sus propias casas, ¿no? Una confección casera. Vamos a leerlo, porque es increíble las cosas que se pueden encontrar en este libro. Fíjense, tómese la sangre líquida del chancho, mezclándole un poco de sal para impedir que se coagule. Digo, si entre ustedes que están tomando este taller de literatura están alguien que haya nacido o se haya criado en el campo, quizás sí sea un poco más cercano a este tipo de universo, ¿no? A ustedes. Pero bueno, en caso de que sean criadas, nacidos, criados en ciudad, es muy probable que nunca hayan asistido a este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la sangre entonces, ¿no? Del chancho, ráyese en proporción de la cantidad bizcocho o galleta con agua, muélense después de peladas 3 docenas de almendras, otras tantas nueces y un puñado de maní tostado, una cabeza de ajos, orégano y pimienta. Increíble, ¿no? Todo lo que se le pone a la morcilla, realmente parece muy completo. Todo esto pulverizado en el mortero se mezcla con la sangre, se le agrega cebolla verde bien picada, una taza de crema de leche cruda, 3 huevos batidos, bastante tocino fresco y muy bien picado. Mézclese todo, revuélvase en todos sentidos, hágase el embutido en tripas de regular grosor, empleando para facilitar la operación una ruedita de alambre en la boca de la tripa y echando el relleno con una cuchara, átese con un hilo de pita las extremidades, así como las separaciones,
y désele un hervor durante el cual se cuidará de punzar la tripa en diversos parajes con la punta de un alfiler para impedir que con el calor reviente. Bueno, absolutamente increíble, ¿no? Exótico y excéntrico esto de la preparación, de cómo se prepara una morcilla y del hecho de que las prepararan efectivamente en las casas, ¿no? Para comerlas directamente de forma casera. Bien, acá tenemos, bueno, simplemente una escena de viaje, ¿no? Que nos va a contar esta escritora, una receta traída de Bélgica, de vuelta también el hecho de lo internacional, ¿no? Es el salchichón a la Rosalía. Lo voy a saltear, ¿sí? Lo voy a saltear, le dejo para que la lean ustedes, muy interesante, pero bueno, son temas que ya hemos comentado y mencionado. Sí me voy a detener en esta porque me parece, como dice el título que le puse ahí, una verdadera y bellísima narración. Lo traje en dos partes. Esto lo voy a contar porque si hay dentro de este libro historias y anécdotas, que las hay en cantidad, esta me parece que es una de las más mejores construidas, mejores elaboradas y que mayor carácter de narración y de cuento tiene, ¿no? Por más de que sea algo autobiográfico, es prácticamente un cuento, ¿no? Una novela breve, una cosa muy, muy bella. Dice, qué fruición deliciosa para el paladar en aquellos grandes calores del istmo, este sabroso plato a la vez tan nutritivo y refrescante. Preparábalo yo cada día para mis hermanos, a quienes los desastres de la patria llevaron, y a mí con ellos, en busca de trabajo a la obra titánica que se hacía en el Panamá, ¿no? La construcción del canal del Panamá. Acampados como los otros trabajadores a la vera de los bosques, teníamos como ellos un rancho, pobre choza, en que yo alegraba con los refinamientos de la más esmerada limpieza. Una tabla sobre 4 estacas elevadas en tierra eran nuestros catres. Una tabla y 4 estacas colocadas en el centro del rancho constituían también nuestra mesa. Yo la engalanaba con un mantel blanquísimo lavado cada mañana porque no tenía remuda, y sembraba sobre él las más hermosas flores tropicales. Cuando esto hacía, ya había pescado en el recodo del río 3 docenas de camarones con una redecilla que en la noche servía de persiana a la puerta. Fíjense la construcción del ambiente, los personajes que son los hermanos y ella, el escenario, ¿no? Esto es verdaderamente una narración, un cuento, ¿no? Encendía mi fogón y cocía los camarones en agua sazonada con sal y un ramito de hierbas olorosas. Bueno, ahí después viene efectivamente la receta, ¿no? Cómo hace la cocción del plato. Y termina diciendo, y de pie y empinada sobre el umbral de la puerta, espiaba el regreso de los trabajadores que volvían en grupos, desapareciendo uno a uno en sus tuburios. Desde que divisaba a mis hermanos, corría a la mesa, llenaba sus vasos de vino y destapaba la fuente de camarones que esparcía en el aire su incitante perfume. Y los pobres trabajadores, llenos sus platos, comían con la delicia del que satisface a la vez hambre y sed. Ha pasado el tiempo. Nosotros hemos tornado al seno de la patria, a nuestro hogar el bienestar. Todo ha cambiado en nuestra suerte, pero el plato de los días de inmigración ocupa siempre su lugar en nuestra mesa como un dulcísimo recuerdo. Bueno, como les dije, es una narración increíble, hermosa, un recuerdo de esta mujer, María Jiménez de Lima, de un periodo difícil, ¿no? De su vida junto con sus hermanos y cómo este plato le permitían sobrellevar la situación, pero todo descrito con una delicadeza y una exactitud propias de una gran escritora, ¿no? Una gran narradora, el plato que se llama camarones a la panameña, ¿sí? Bien, acá tenemos la creación de un plato improvisado, ¿no? Nos cuenta la historia de cómo se improvisa un plato, lo voy a dejar para que lo lean, es también un poco cómica, ¿no? La escena, camarones a la imprevista, se termina llamando finalmente el plato. Bien, algo sobre el contexto político va apareciendo también. En el caso del adobo a la hojaldra, tenemos el contexto político de la Comuna de París, ¿no? Y alguna cuestión en relación a la separación de clases sociales, que ya lo hemos visto antes, ¿no? Bueno, esto es un relato fuerte también, ¿no? Dice, nunca olvidaré la fruición con que saboreé este exquisito pastel cuando huyendo de París, que la comuna incendiaba y mataba de hambre,
emigramos a Tours, el país de la lengua purísima y de los excelentes bocados. Al dejarlo después de la guerra quise llevarme la receta de esta golosina que con la intervención de 10 francos obtuve del cocinero. Como regalé con ella a los pobres amigos que se quedaron detenidos por el deber, entre los muros de la doblemente hostilizada ciudad, ¿cómo, no? Una exclamación, y que habían sufrido los horrores de una larga inanición. Así este plato tiene para mí un doble mérito, y confiada le ofrezco este libro de ricas confecciones. Bien. Esto es muy interesante también. Aparece una receta de una tal Laura Ascasubi de Buenos Aires, ¿no? Que le pone de nombre envueltos a la Laurita. Y fíjense que dice, con este sabroso platito sabía yo retener en mi casa a mi querido papá, allá en los tiempos felices, cuando habitábamos París, y que los amigos querían llevárselo a comer en los clubs, en donde mucho gustaban de su gracia en el decir. Pero así la mesa recherché de los clubs, como la de los mejores restaurantes, todo lo sacrificaba él cuando su hija le ofrecía el rico bocado que el querido padre bautizó con el nombre arriba inscripto y que en memoria suya ha conservado al ofrecerlo a Cocina Ecléctica. He aquí su confección. Laura Ascasubi, que habla de su padre, es la hija de Hilario Ascasubi, ¿no? Está hablando del poeta de la poesía gauchesca argentina, uno de los creadores o mayores exponentes de la poesía gauchesca argentina, que es Hilario Ascasubi, ¿no? Que ha escrito los trovos de Paulino Lucero. Bueno, una de las poesías más conocidas es La Refalosa, ¿no? O Isidora la Federala. Este, bueno, tenemos varios de los textos, pero es interesante que entre estos contactos que manejaba Gorriti esté la hija de Ascasubi, ¿no? Y que aparezca una receta suya y que además está referida al padre y a la vivencia del periodo que pasaron en París, ¿no? Hilario Ascasubi publica por primera vez sus obras completas de poesía gauchesca en París, estando allá en París, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos una historia de la guerra civil y aparecen juegos de palabras también. Bien, lo voy a saltear porque nos estamos ya quedando sin tiempo para continuar con la clase. Pero bueno, es simplemente este plato que se llama balas del general, ¿no? Y entonces hace un juego de palabras tratándolos de proyectiles, ¿no? Exquisitos proyectiles. Y bueno, este juego, como antes veíamos, los significados de la palabra causa, del plato de la causa limeña, acá lo tenemos hecho con las balas, ¿no? Lo mismo, el plato que se llama balas y el tema de que a quien se dirige el plato es un general, ¿no? Un militar. Bien, historia de la monja María Serrano, nos cuentan acá en Conejo a la Bella Monjita, fíjense el nombre de la receta. Y bueno, esto también aparece como una leyenda de Palma, ¿no? Una leyenda que ha contado el escritor Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas, ¿sí? Bien, si no me equivoco, bien. Eh, claro, lo pone acá, ¿no? María Serrano, la célebre monjita, heroína de una leyenda de Palma, fue durante su vida el encanto de Chuquisaca. Palma es Ricardo Palma, que escribió las tradiciones, ¿no? Tradiciones peruanas, recopilando un montón de leyendas y tradiciones de Perú. Bien, recuerdo de amistad del pasado, ¿sí? En la ensalada de paltas, de la amistad del pasado con Gorriti, ¿sí? Fíjense, una receta de Mercedes Cabello de Carbonera, que yo les decía antes, podemos considerar como una de las mejores amigas, ¿sí? De Gorriti. Bien, el método excéntrico de la preparación de la carne, vieron que esto no es una receta, pero nos da como este método, ¿no? Preparación para la carne, que habla de enterrarla, ¿no? Una cosa bastante insólita todavía hoy en día, que es cavar el hoyo en tierra limpia y húmeda, como dice ahí, y se la entierra, ¿no? La carne encerrada en una servilleta durante 3 horas. Con eso se potencia aparentemente el sabor de la carne. De vuelta, si alguno de ustedes tienen orígenes del campo, también nos pueden contar si este es algún método que se siga empleando hoy en día o si se emplease durante el siglo XX para la preparación de la carne, ¿sí? Bien, diferentes preparaciones, el tema de los gauchos y la carne, ¿no? El tema del churrasco, bueno, este,
y nos pone ahí, ¿no? Sus inventores, los que poseen el secreto de la preparación de la carne, los gauchos, ¿no? Bien, en la receta del churrasco. El asado indígena, ¿sí? Acá podemos ver un poco toda la cuestión del regionalismo que hablábamos al principio, el origen incásico, ¿no? De esta receta que es pachamanca, ¿sí? Fíjense, vamos a leerla. Dice, se prepara un cabrito de leche, pero ya en destete, desollado, lavado y cortadas cabezas y patas. Se le pone 2 horas en un adobo, aceite, vinagre y especias en una batea de madera, ¿sí? Recetas no aptas para vegetarianos, podríamos decir también, ¿no? No aptas para veganos. Ya nos están hablando de que hay que tomar al animal y empezar a trabajar directamente con el animal, ¿no? Se preparan gruesas lonjas de queso fresco y de queso añejo mantecoso de tafi o de huaras, papas, batatas, yucas, mandiocas. Fíjense cómo van apareciendo productos de distintas regiones, ¿no? Dispuesto ya todo esto, se cava un hoyo de medio metro de hondo y ancho suficiente para que las otras cosas que se hacen no estorben a la pieza de carne. Este asado indígena es esencialmente usado en meriendas campestres, bajo la fronda, sobre el césped, donde el blanco mantel, el dorado pan, las coloreadas salsas y las garrafas de rica chicha, mezcladas a las polvorientas botellas de los venerandos añejos, hacen de esta confección culinaria nacional un manjar exquisito. Como lo dice su nombre, Pachamanca, banquete de la madre tierra, es de origen incásico y estaba reservado a la mesa del soberano. ¿Sí? Bien. Acá también, ¿no? Podemos pensar en cuanto a la receta de la gelatina, algo que hoy en día se consigue absolutamente fácil, ¿no? Un producto totalmente industrial, ¿no? Que uno va simplemente a un supermercado y compra el polvito con el que después se hace la gelatina. Y fíjense qué compleja la preparación en esta época, ¿no? Para poder lograr una gelatina. Dice, la repostería ha prohijado 1000 clases de gelatinas, pero la nutritiva, la sabrosa, saludable a enfermos y sanos, la verdadera gelatina, en fin, es la que se confecciona del modo siguiente. Se pone a cocer en la cantidad de agua necesaria a cubrir las 2 patas de vaca peladas, desuñadas y lavadas, y una gallina gorda igualmente preparada. Se las hace cocer durante 24 horas, teniendo cuidado de desgrasar y aumentar el agua a medida que con la cocción disminuya. Después de hervir este tiempo y cuando la carne se desprende de los huesos, se quita del fuego, se deja entibiar y se la cuela en una servilleta presionando para extraer lo grueso del jugo. En este jugo se mezclan 6 huevos batidos juntas, yemas y claras. Un buen vaso de vino, perdón, en un vaso de buen vino jerez, 1 onza de canela pulverizada, azúcar al paladar, el zumo de 2 naranjas dulces y algunas gotas de esencia de limón. Es decir, fíjense todo lo que había que hacer en aquella época para lograr una gelatina, ¿no? Una preparación sumamente compleja de algo que hoy es artificiosamente simple, podríamos decir, ¿no? Bien, la historia en torno a la reina Victoria, el tema de los gauchos, esto aparece en Cuajada a la Balmoral, se los dejo para que lo lean, lo voy a pasar rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. La obtención de la receta, en este caso, de dónde la sacó, ¿no? Dice, y una traducción del alemán, además nos dice, ¿no? Seguimos con el ámbito internacional. Si exquisitas son las anteriores recetas ofrecidas al libro de mi tía, con igual o mayor razón puedo decir que lo es el postre cuya receta he robado del bolsillo de mi hermano. Fíjense el origen exótico, extraño de la receta, que contentísimo la llevaba de obsequio al cocinero del Tigre Hotel, obtenida de no sé qué gourmet vienés y traducida del alemán. O sea, hay una cadena de pasajes de esta receta que es increíble, ¿no? De la traducción de mi hermano, estilo algo extraño para un libro de cocina, hice yo otra, rebajando lo inflado de la frase en favor de la claridad y tan necesaria en esta clase de documentos. Ahí va, y si aquellos que gusten este delicioso bocado no me lo agradecen, serán unos ingratos, termina, ¿no? Bueno, con un poco de comicidad. Bien, el plato favorito de Sarmiento, fíjense qué bueno esto, ¿no? Y lo bautizan como ambrosía, ¿sí? Que lo bautizó el propio Sarmiento, ¿no? Él bautizó con el poético nombre que lleva, nos dice. Bueno,
muy interesante también, aparecen estos personajes históricos dentro del recetario. Bien, esto también es muy bueno, muy interesante, pero lo voy a dejar para que lo lean ustedes, que es la fórmula para combatir la embriaguez del marido, ¿no? A través de este helado de sangría, ¿no? Que permitiría sacar la borrachera, a través de, que además no lo cuenta a través de un personaje, ¿no? Porque la receta la envía Mercedes Cabello de Carbonera, pero habla de una tal Madame Scarron, ¿no? En este caso. Creo que me quedé sin la cámara. Puede ser que se haya caído la cámara, pero bueno, voy a seguir igual con la grabación. Ya estamos igual casi terminando. Las letras bajan a la cocina, ¿no? Qué interesante esto, es una frase que aparece acá. Bueno, por eso esto tiene, está al comienzo, ¿no? Dice, pues que las letras se permiten el solaz de bajar a la cocina. Es esto que hablábamos antes de la relación entre la literatura y la cocina y tomar este ámbito de la cocina y hacerlo público, ¿no? Pero bueno, bajan hay que tomarlo en consideración, ¿no? Porque nos está hablando de ciertas categorías, como si fuese un poco más alta la categoría de la literatura y las letras que el de la cocina, ¿sí? Bien, el tema de la chicha, este trago, esta bebida, ¿no? Que aparece acá como el sostén de la vida del indio serrano, así que de vuelta nos cuenta las costumbres de ciertos habitantes de ciertas regiones, ¿no? Y todo relacionado con esta perspectiva indigenista que hablábamos antes. La preparación del café, ¿no? Acá aparece mucho lo sensorial, el tema del perfume que tiene el café, ¿no? Algo muy, muy importante, muy interesante. Bien, ya nos acercamos al final, nos quedan estos últimos tres, eran el café por un lado, el chocolate, ¿no? Que lo menciona como un alimento universal, ¿no? Como algo energizante, ¿no? Una delicia, un alimento sustancioso y rico, el tema del chocolate, y nos queda, por último, el mate, ¿no? El culto en la Pampa, y nos habla, vieron, de una cebadura muy especial, que es la cebadura de Artigas, también bueno, político y general que terminó, que luchó en las guerras de la independencia, ¿no? Uruguayo. Vamos a leerla, ¿sí? Así ya cerramos la clase con esta. Dice, aunque los días de esplendor hayan pasado para esta deliciosa bebida y no recorra ya los salones de nuestra alta vida en docenas de lujosos recipientes colocados en mancerinas de plata, siempre el mate será el favorito en los retretes, recámaras y dormitorios. Es decir, acá nos está hablando de que pasó de moda, ¿no? El mate en ciertos círculos, en ciertos ámbitos, como que tuvo algún momento de esplendor. Recordemos que tiene un origen muy popular el mate, porque es el que toman los gauchos en la campaña, pero después ha tenido algún momento de esplendor también en los salones lujosos, y después pasó de moda otra vez más, ¿no? Habrán aparecido, no sé, el chocolate, el café, alguna otra bebida más espirituosa, y pasó de moda el mate, cosa totalmente anacrónico, ¿no? Porque hoy en día creo que ninguno de nosotros podemos pasar un día sin un buen mate, ¿no? Dice, entre las poblaciones de La Pampa el mate es casi un culto, ¿sí? Aquellos hombres barbudos y graves lo sorben con una solemnidad parecida a la adoración. Fíjese, traslada el mate de los salones al medio de La Pampa con hombres barbudos y graves, ¿no? Con los gauchos. Y cosa extraña, entre los refinados pasionistas del mate, nadie como ellos sabe confeccionarlo. Dan a la yerba, en su infusión con el agua hirviente, un perfume exquisito que una vez probado se echa de menos, ¿sí? Hablando de esto a un viejo gaucho, vecino de mi estancia, claro, respondió, si es la cebadura de Artigas, diz que este caudillo nunca tomó mate sino cebado por sus mismas manos. Y después nos explica más o menos cómo es que hay que hacer este tipo de cebadura, ¿no? Mojando varias veces la hierba, ¿no? Cebando de una forma muy predeterminada, etc. Bueno, acá dejamos entonces la clase por hoy, esta clase de cocina ecléctica de Juana Manuela Gorriti. Espero que les haya gustado mucho la obra, que les haya abierto el apetito, que les haya producido curiosidad, ¿no? Y que les haya gustado también esta cuestión de poder conocer una red de mujeres intelectuales del siglo XIX construida por la propia Gorriti y que todas colaboran con sus recetas de cada una de sus regiones y con estas historias y estas anécdotas que realmente iluminan y vuelven este libro una cosa absolutamente única en su género, ¿sí?
Bueno, dejamos acá la clase. Nuestra próxima clase va a ser sobre el escritor Nicolás Olivari, el poeta y escritor Olivari. Vamos a leer una serie de crónicas que yo les compartí ahí, que les subí, que son inéditas todavía. Es una cosa muy especial, ¿no? Lo que yo les pasé, porque son unas crónicas que están inéditas, que han sido algunas de ellas modificadas y publicadas en algún libro, pero la mayoría las he recopilado yo de la prensa periódica, de los propios diarios donde Olivari publicaba esos textos. Como ya les hablé en la introducción, en la clase primera, en la presentación del taller, son textos que podemos equiparar de alguna forma a las aguafuertes porteñas que escribe el escritor Roberto Arlt, ¿sí? En este caso, Nicolás Olivari, en sus crónicas tituladas A Punta Seca, Motivos de Buenos Aires, hace algo realmente muy parecido a lo que hacía Arlt en sus Aguafuertes, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos en la próxima clase. Les dejo un saludo muy grande, un abrazo muy cariñoso. Espero que tengan una linda semana y nos vemos la próxima, ¿sí? Que estén muy bien.